Bona tarda a tots i benvinguts els que estan aquí presents i també els que estan connectats per via online en els seus domicilis. Bé, la conferència, l'activitat cultural d'avui, penso que té un especial interès per tots nosaltres. Els he de dir que es va fer un estudi estadístic de la mortalitat aquí a Catalunya i es va veure que la supervivència a Catalunya és molt bona, aproximadament 85 anys al sexe femení, 83 al masculí. Les principals causes de mortalitat, ben conegudes a l'actualitat, malaltia arterioscleròtica, infart de miocardi, accident vascular cerebral, segueix càncer, neoplàsia i traumatismes. Però realment el que va cridar molt l'atenció és veure la causa de mortalitat a la gent jove, dels 15 als 35 anys. I la sorpresa va ser que la principal causa és el suïcidi. Realment això és un problema molt seriós que té establert la nostra societat. Com deia Marco Aurelio, el famós emperador filòsof, deia «Los defectos de los hijos son deficiencias de los padres». Jo crec que, evidentment, els pares tenim culpa de com hem actuat, com hem educat, quin caràcter hem establert als nostres fills, perquè arriben a aquesta situació tan trista. Però vull dir, lògicament, l'entorn social també és un altre factor important. Per això avui té un especial interès la conferència que ens farà avui el nostre conferenciant, perquè és una persona experta, un pediatre expert en pediatria psicosocial i que realment ens pot ajudar i que ens pot obrir la llum, donar-nos llum amb aquest autèntic problema que tenim a la nostra societat. Ell ha donat permís perquè es gravarà la seva conferència, que la penjarem en el YouTube del Col·legi de Metges, i també ens ha ofert i ens ha donat un llibre sobre aquesta temàtica de l'adolescència, que amb un PDF també l'annexionarem, també el penjarem en el YouTube del Col·legi de Metges. Per tant, és un moment important que li agraïm moltíssim la seva participació perquè, repeteixo, que és un tema que ens preocupa, en el qual tant el Col·legi com la Conselleria de Sanitat estem actuant i prenent mesures per intentar ajudar aquest jovent. El nostre conferenciant, el coneixem bé, ja és, quasi bé jo diria que és un habitual aquí dins de les nostres activitats culturals, és el doctor Joaquim Callavet Carracedo. Ell és licenciado, ho faré en castellà perquè ell ens farà la seva conferència en castellà, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Zaragoza, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, especialista en Pediatría y Puericultura, magíster en Bioética, Universidad Complutense de Madrid, profesor de posgrado en la Universidad de Barcelona, socio numerario de 12 sociedades nacionales e internacionales extranjeras. Es académico de las Reales, les puedo asegurar, lo conozco bien, que aparte de ser un gran pediatra, es un gran humanista. Él es académico de las Reales Academias de Medicina, la Europea de Doctores, la de Zaragoza, la de Cataluña, también de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis. Es miembro de honor del Consejo Europeo de Doctores y Doctoris Honoris Causa, director y ponente de 21 simposios nacionales de la especialidad, participación en congresos internacionales, autor y editor de 17 libros de su especialidad. Ha publicado más de 90 trabajos científicos en revistas nacionales e internacionales. Y como les decía, también es autor de diversas obras literarias en diversos viajes y ensayos. Es un gran humanista. Nosotros, pues, el doctor Joaquín Callavet, muchas gracias por su asistencia y le damos la palabra. Tienes la palabra. Muy bien, buena tarde. Buenas tardes. ¿El sonido es correcto? Sí, vale, gracias. Hombre, pues muchas gracias otra vez al doctor Manel Sans con esta excesiva presentación donde el brote de la amistad es muy evidente. No ha dicho nada que no sea correcto, pero yo siempre veo un halago especial que lo da realmente la amistad. Bien, voy a intentar acercarme un poco a esta temática tan importante que nos ha expuesto el doctor Manel Sans
y será la salud del adolescente en la vertiente psicosocial. Sabemos que hay una medicina biocientífica donde la calidad que tenemos es altísima, comparable con cualquier otra, pero además de lo biocientífico, en este tramo de 11-19 años está lo psicosocial y ahí no estamos dando la talla de vida. Me explicaré debidamente. Está en imagen el doctor Cruz, con el que me especialicé en pediatría en el Hospital Clínic de Barcelona, y si ustedes me lo permiten, hace un año que nos dejó y quiero dedicarle esta modesta aportación. Nos dejó, ya digo, recientemente, y 50 años de amistad y de enseñanza no se olvidan así como así, y quiero hacerle esta aportación. Hablaremos del necesario abordaje biopsicosocial en la consulta a los adolescentes, casi nada. Émile Zola tuvo muchas cosas buenas y escribió muy bien, pero dijo algo que también es interesante en este momento. Toda narrativa debe tener 2 puntos, un marco descriptivo, perfecto, y un ángulo de observación. Así se narran y se escriben muchas cosas. Pues muy bien. El marco descriptivo, para que ustedes se sitúen en lo que voy a intentar transmitirles, es la asistencia que se ofrece a nuestros adolescentes en atención primaria. Esto es a lo que me voy a centrar. Puede ser que alguien esté pensando, hombre, pues adolescentes en el Valle de Hebrón es una maravilla. No, yo me voy, como pediatra, a fijarme en la atención primaria que se le da a los adolescentes en nuestro medio. Y el ángulo de observación, pues, repito, un pediatra que además de abordar los aspectos biológicos, entra en lo psicosocial, lo biocientífico importantísimo y lo psicosocial también. Un análisis del estado de la cuestión. ¿Cómo están las cosas? Pues no están muy bien, insisto, pediatría ambulatoria, atención primaria. La atención al adolescente, tanto en nuestro sistema público de salud como en el privado, es una laguna asistencial cada vez más patente. Procuraré explicarme, no solo dar palabras, sino intentar dar evidencias. No se entiende cómo los problemas de salud prevalentes en la adolescencia, que son los psicosociales, reconocidos internacionalmente y por muchos estudios longitudinales y transversales, se contemplan tan mal y se actúa tan poco sobre ellos. Por citar algunos, saliendo de lo biocientífico, la anorexia y la bulimia, el inicio cada vez más precoz del consumo de tabaco, de alcohol y drogas, el acoso escolar y el ciberacoso, el fracaso escolar, donde estamos a la cabeza de Europa, y la patología emergente relacionada con la salud mental, trastornos obsesivo-compulsivos, la psicosis, depresiones, intentos o consumación de autolisis que nos apuntaba el doctor Sanz. Todo esto es una patología que hay que detectarla precozmente, eso es la prevención primaria, información y detección, y muchas veces se retarda. Pero hay otro detalle, vamos a decir, de tipo organizativo. No se entiende que la edad pediátrica a nivel asistencial termine a los 14 años. ¿Quién ha hecho esto? Pues no lo sé. Ignacio de Loyola, organizando la pedagogía, sí que dijo de 7 a 14. Lo hizo por algo, no lo sé muy bien, pero centrándonos en la asistencia sanitaria que recibimos, se deja al adolescente desprotegido de esta asistencia hasta llegar a la edad adulta, siendo los 14 años, exactamente 14,5, el momento álgido de patologías mentales. Esto lo dijo nada menos que Celso Arango, si no lo conocen ustedes, es un catedrático de psiquiatría, jefe del departamento del Gregorio Marañón, que hace unas semanas en Madrid yo estuve en un congreso sobre bioética, es una persona estupenda, y esta estadística la tiene el 14,5, es el momento álgido de la patología mental en los adolescentes. La mitad de los trastornos mentales en la edad adulta ya han debutado a los 15 años, pero en su mayor parte ni se detectan ni se tratan, están abandonados a la mano de Dios, ¿no? Esto lo dice la Organización Mundial de la Salud. No se entiende cómo la visita al adolescente no dispone de espacios físicos propios. Un adolescente puede estar con un recién nacido o puede estar con una persona de mi edad, que no soy ningún joven ni adolescente precisamente. No tiene espacios propios, ni ambulatorios, ni hospitalarios para ser atendido por personal cualificado, donde el pediatra, que le conoce desde los primeros días de vida, puede ser el médico coordinador de un equipo interdisciplinario que abarque su abanico de patologías. Lo explicaremos un poquito mejor después. Es urgente, bajo mi punto de vista, como está en otros sitios de referencia, la creación de servicios de atención al adolescente y
su familia y su familia copulativa. Un poco de historia del adolescente, porque esto no... ¿Hay medicina del adolescente? Se preguntan muchos, no sé si ustedes, pues a lo mejor saben más que yo. Yo siempre vengo a aprender cuando doy una conferencia. Pero ¿cómo nació la medicina de los adolescentes? Vale la pena dos palabras. En 1884, en Gran Bretaña, se fundó la Asociación de Médicos Escolares. Siempre Gran Bretaña pensando, planificando. La Ilustración es de Gran Bretaña, no es francesa, aunque continuó muy bien, ¿no? En 1884, en Gran Bretaña, se funda la Asociación de Médicos Escolares. En 1904 se publica el clásico tratado del psicólogo Stanley Hall. Es un título muy largo, muy sugestivo, muy interesante y que fue muy práctico. Fíjense qué título: Adolescencia, su psicología y su relación con la fisiología, sociología, sexo, crimen, religión y educación. O sea que aquí lo abarcaba todo. Esta obra, ahora vamos a ponernos en serio, esta obra monumental en 2 volúmenes inspiró a toda una generación de profesionales y legitimizó la adolescencia como una etapa que requiere estudio y atención. En 1918 se publica el primer artículo, vamos a ver si... Sí. En 1918 se publica el primer artículo que se ocupó específicamente de la atención médica a los adolescentes. 1918, se ve que acababa la Primera Mundial. El trabajo de la Clínica de Adolescentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Stanford, no sé si la conocen, cerca de San Francisco, es la segunda universidad en el ranking mundial. En principio solo tiene 19 premios Nobel. Bueno, es así como en 1951 el primer programa de medicina de adolescencia fue establecido en Boston también. La cosa va entre Stanford y Boston, por el doctor Roswell Gallagher, que persiste en nuestros días este programa. Y en forma casi paralela se funda la Sociedad Americana de Adolescencia. Todo va por allá, de California del este al oeste. El éxito de este centro se va propagando y es imitado por otros países, como en Chile lo hace Paula Peláez y en Argentina Nidia Gómez. El Centro de Medicina de Adolescente de Stanford, allí va a ser nuestra focalidad, es un referente en sus servicios de salud. Tienen múltiples servicios, pero por citar algunos: ginecología, trastornos alimentarios, clínica de género y atención, clínica móvil para jóvenes sin techo o sin seguro. Esto me hace recordar al querido amigo doctor Josep Cornellà de Girona, que nos dejó, no sé por qué, nos dejó hace 8 o 10 años. Qué lástima, porque es increíble, un problema tiroideo. En un mes nos dejó sin Josep. Bueno, pues que podía haber sido el presidente, y ya fue presidente de la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, y si hubiera seguido, hubiera sido el director de un máster, y si hubiera seguido, a lo mejor se hubiera fundado la cátedra de pediatría, porque reunía todas las capacidades. Fue un gran animador, en la que una de las ideas que tuvo es que, como los adolescentes no acudían a él, si la montaña no viene a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Pues montó el servicio de adolescentes en los institutos. Era una persona extraordinaria. Otras personas en Cataluña que han tenido mucho predicamento en tema de adolescencia: Francesc Prandi, el doctor Carles Vallbona, que estaba en San Diego, en California, y que nos ayudó mucho a aportar estas ideas que se cuecen por Stanford. Doctor Toro, hablaremos de él después. El doctor Manuel Cruz Hernández, por supuesto, es nuestro invitado de lujo hoy. En Madrid, Carlos García Caballero, María Jesús Mar Domingo, casualmente formada en Stanford. Celso Arango, en Sevilla, Gómez Terreros. Blas Taracena fue el que fundó la Sociedad Española de Medicina de la Adolescencia, que Josep la presidió 8 años. Estamos en París. Parte de mi formación es parisina. Estuve unos años especializándome en pediatría social y conocí a algunos colegas inolvidables como Patrick Alvin, director del Hospital Crenly-Bisset para niños y adolescentes. Hay una entrevista, estos son entrevistas que yo hice, la calidad no es muy buena, pero una de ellas es para Patrick Alvin, formado en Stanford casualmente, Michel Mansiot y Pierre Royer, que fue presidente del Club Internacional de la Infancia. El Club Internacional de Pediatría Social al que pertenezco está muy relacionado con la OMS y con UNICEF. Allí una de las directoras fue Odile Creme, y se vive, se palpita, se investiga en temas de adolescencia. La posición de la Academia Americana de Pediatría respecto a si los pediatras tienen que visitar a los adolescentes o no, que aquí, no sé, al adolescente le visita pues todo el mundo, pero dice así: el campo de la pediatría incluye el crecimiento, desarrollo y salud del niño, y por ello comienza en el periodo previo al nacimiento, cuando la concepción se hace
aparente. Yo recuerdo que en mis estudios de pediatría social hace algún tiempo, era casi la foto anterior que han visto, yo tuve una profesora de psicología fetal, bueno, porque era una asignatura normal dentro de la pediatría social. Estoy hablando de antes del año 2000, claro. Ese periodo que nos dice la Asociación, la Academia Americana de Pediatría, se continúa a través de la niñez y la adolescencia, cuando en general se completan los procesos de crecimiento y desarrollo. La responsabilidad de la pediatría puede, por tanto, comenzar durante el embarazo y habitualmente termina a los 21 años. ¿Por qué en algunos ámbitos termina a los 14? Esta es una pregunta que vamos a intentar ir respondiendo. Hay algo que me he fijado, digamos, en estos ambientes anglosajones, de la forma de trabajar. A veces ya tenemos un protocolo, muy bien. Ese protocolo se ha desarrollado, bueno, estamos en ello. Se ha evaluado, es que todavía, vamos a ver, tenemos bastantes planteamientos, ¿no? Hay un equipo normalmente potente que tiene unos objetivos, a veces un poco llegar a tocar la luna. La intervención y los recursos no llegan siempre y a veces se atascan, pero la evaluación de resultados casi no llegan. Bien. He visto en mis modestas experiencias en estos campos de tipo anglosajón que la aplicación práctica de conocimientos educativos, sociales y políticos es prioritario. Por decirlo de alguna forma, existe el espíritu ilustrado, el de Locke, el liberal, y el de Hume, el empirista. La epistemología, la metodología científica, la hermenéutica, el olvidar lo que haya que olvidar del pasado y recoger lo bueno, es algo que se aplica a los programas. Yo he vivido algún programa, me ha tocado además participar en alguno de los que programaban. Me tocó a mí representar a España en algún programa de prevención de accidentes europeo. Vi cómo trabajaban y la verdad que, no sé, me enamoré de la forma de trabajo. También aquí se hace bien, pero me parece que nos faltan algunos puntos para acabar algunas formas de trabajar. Vamos a ver, después de esto que hemos dicho y con el apoyo de la Academia Americana de Pediatría, ¿por qué el pediatra puede ser el especialista idóneo para visitar a los adolescentes? Voy a defender a mi profesión, que la quiero mucho, por supuesto. El perfil pediátrico que más se adapta a la visión global adolescente es la pediatría social. ¿Y qué es esto? Aquí no tenemos pediatría social. Pero bien, la pediatría social la fundó un gran pediatra, Robert Debré, casualmente filósofo. Un filósofo que filosofó, reflexionó y se hizo pediatra y fundó nada más y nada menos que el Centro Internacional de la Infancia, que dirigió Pierre Royer algunos años en el Bois de Boulogne. Eso fue un foco internacional de primerísimo nivel, donde además se recibía a todos los pediatras, áreas francófonas principalmente, que estaban en su país y volvían a reciclarse, y se ayudaba, había un flujo-reflujo con estos países extraordinario. Centro Internacional de la Infancia, donde tuve ocasión yo de estar en algunas ocasiones. Él definía la pediatría social como un estado de espíritu que desarrolla su visión global de los niños y jóvenes, como decía el doctor Sanz, incluyendo el entorno social y las influencias de la familia y de la escuela. Si ese adolescente que tiene una neumonía o tiene unas anginas o se ha fracturado, le curamos, es muy necesario, pero si ese tiene 16 años, tenemos que ver algo más por dentro si lo psicosocial le está afectando. Hablaremos de ello. El perfil idóneo para visitar adolescentes para mí es este pediatra social que además de lo biológico ve lo psicológico y lo social. Hay un tema bastante claro que repetíamos mucho allá: pediatra, familia y adolescente deben ser tres ruedas que giren sincrónicamente, las tres patas de la mesa. ¿Y qué hace? ¿El pediatra está allí en su consultorio, está 2 horas y se va? No, el pediatra tiene que estar en un equipo pluridisciplinario, donde tiene que haber psicólogos, neurólogos, psiquiatras, enfermeras, maestros, asistentes sociales, trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales y lo que sea necesario para la salud integral del adolescente. Donde llega el pediatra llega y donde no llega deriva. Y esa derivación va en una historia clínica unificada, en la que se discute, se comenta y se apoya al adolescente en todos los ángulos. El primer papel, vamos a ver, estamos nada menos que con el doctor Mansió. El primer papel del pediatra. Vamos a ver cómo abordamos ya este pediatra social. Dejaremos un poco el pediatra el biocientífico, y vamos hacia el pediatra social.
El doctor Mansió fue catedrático de Pediatría Social en Nancy, delegado de la OMS para Europa en Salud Materno-Infantil y Prevención de Accidentes, que fue el que me encargó a mí hacer el trabajo, vaya trabajo, 2 años para hacer el estudio epidemiológico, pero qué suerte cuando lo presentamos en Luxemburgo, el nivel de accidentabilidad, estamos hablando del año 97, 96, descendió 15-18% de morbilidad y hasta de mortalidad. Fue un trabajo donde se hizo las cosas con metodología. Estudio epidemiológico completo. A la vista del estudio epidemiológico se legisló por el Parlamento Europeo. Después de la legislación se informó a las industrias responsables que podían ser causantes de estos problemas y después de informar debidamente se sancionó al que no lo cumplía. Este es el círculo completo de cómo se debe trabajar un problema de estas características y el resultado fue de un 15 a un 18% de descenso de la mortalidad. Estoy muy contento de la gran paliza que me tuve que dar esos 2 años, muy bien apoyado por la Generalitat y por el Ayuntamiento. Eso también tengo que decirlo, que gracias a ello se pudieron salvar muchos escollos. Bien, vamos a hablar del primer papel del pediatra, que es un pediatra de referencia, particularmente en temas de resiliencia. Este corresponde a un stage de resiliencia junto con Van Stendal y tuvo la amabilidad de invitarme a comer entre la sesión de mañana y la de tarde y hablar de nuestras cosas, porque yo también le invité aquí a Barcelona para algunas conferencias en el Club de Pediatría Social. Bueno, vayamos a lo que decimos. El primer punto de la visita del adolescente es la exploración clínica y después llega la vertiente psicosocial. Y diremos, bueno, ¿y cómo sabemos lo de la anorexia y lo de la droga y lo de la depresión? ¿Qué hacemos? Bueno, Patrick Alvin en Clem Bisset tiene un cuestionario de 54 preguntas donde se abordan estos temas con toda la sutileza y con toda la suavidad. Nos habla el adolescente, que normalmente 9 de cada 10 es anónimo y confidencial, no tiene ningún problema, y hacemos una radiografía interna de los problemas del sueño, de los problemas de pareja, de los problemas que ve en la familia, de temas de anorexia, de temas de deporte, de algunos de temas ginecológicos, otros, por supuesto, de temas depresivos. Estas preguntas, en el libro que ha anunciado el doctor Sanz, que con mucho gusto lo tendrán todos ustedes en PDF. Si lo quieren consultar, no se lo lean de golpe porque son 800 páginas, pero poco a poco en algún capítulo podrán encontrar estas cosas que yo le voy comentando, donde participamos unos 30 pediatras. Yo quizá mi aportación son 8 o 10 capítulos, pero debe tener entre 40 y 50 capítulos el libro. Pueden ustedes trabajar a fondo y encontrarán este test de Patrick Alvin. Hicimos una variación en el Club de Pediatría Social, en vez de 54, creo que son 62, las dos la tienen ahí a su disposición para su uso y disfrute. Sintetizando, ¿qué vamos a valorar socialmente en adolescente como primer marco? Pues el ambiente familiar. No está pasando el mejor momento que digamos la familia. Vamos a dejarlo ahí porque estamos hablando de adolescentes. El ambiente escolar o laboral, casi nada. El adolescente que pasa 8 horas en el colegio, lo que podemos encontrar allí. Hablaremos de ello. Ver cómo actúa su círculo social y espacios de ocio. Indagar el consumo de sustancias tóxicas, sin olvidar el tabaco y el alcohol. La sexualidad, el género. Y si existen síntomas de depresión marcados e ideación suicida. Me viene al recuerdo las lecciones de un gran médico catalán, Lluís Fol y Camarasa, psiquiatra infanto-juvenil, que dice, cuando tengan un adolescente y ya hayan terminado la consulta, recuerden que al adolescente hay que tratarle a golpes. ¿A golpes, don Luis? Sí, a golpes de besos. Dicen que es la mejor medicina que él encontró en sus tiempos. También solía decir después que no había drogas en su época, pero al adolescente, según Fol y Camarasa, figura que se puede esculpir, que puede tener un monumento en cualquier hospital, al adolescente hay que tratarlo a golpes de besos. Bien, tenemos ya una radiografía y a lo mejor hemos conseguido empatizar con el adolescente, que tampoco es fácil, y decir, bueno, pues a lo mejor podemos hacer algo. Definir con el adolescente un aspecto a tratar. Nos has dicho, por favor, que estás con la marihuana, que estás con el alcohol. ¿Quieres que hablemos un poco? Sí, he venido aquí, doctor, y quiero pues hablar un poco. Bueno, ¿y cuál es tu actitud sobre el tema? ¿Por qué razones bebes o por qué razones fumas? Bueno, ¿sabes tú las consecuencias que puede haber? ¿Sabes que del porro se puede derivar? A veces hay cuadros psicóticos. Bueno, pues dice, ¿estás motivado para el cambio? Bueno, ya hemos hecho un pequeño recorrido. Vale, pues parece que sí. Vamos a estimular al adolescente para conseguir este objetivo y proporcionar un refuerzo positivo.
Entonces, ¿lo dejamos ahí? No. Hay que llamar a los 15 días y decir, ¿ha sido útil, no ha sido útil? ¿Te has comportado, no te has comportado? Para saber si no eres alcohólico, ¿sabes qué dicen en la NBA? Hay que estar 15 días sin probar una gota de alcohol. Si has probado una gota de alcohol en 15 días, no lo tenemos claro. Hay que evaluar el nivel de consulta. ¿Hemos conseguido algo? Vamos bien. ¿No hemos conseguido algo? Tenemos el equipo pluridisciplinario que nos va a ayudar en el tema. Una pregunta que creo que es bastante clara de lo que decía al principio, que nuestra situación organizativa es marcadamente mejorable. Yo hace ya algunos años que no estoy en primera fila, ya se me nota por el color del pelo, pero estoy más o menos cerca de cómo van las cosas y no se puede soportar que hay quien dice que con 6 minutos se programa la visita de quien viene a pedir este tipo de ayudas. 6 minutos para un adolescente, pues me parece muy bien. El tiempo mínimo debe ser de 20 a 30 minutos y además tendremos que hablar con la familia después. Normalmente es mejor visitar al adolescente a solas, pero después la familia tiene que hablar también. Entre lo que hemos sacado del adolescente, lo que podemos informarnos con la familia, más los conocimientos y la actitud del pediatra que visita en ese momento, podemos hacer eso de niño, familia, pediatra, 3 ruedas que giren sincrónicamente. En esto de los planteamientos de la salud, bueno, los que ya tenemos una cierta edad o bastante edad, ya estamos un poquito cansados de que las cifras económicas y las matemáticas son los que rigen la sanidad. Pues no. Las certezas económicas y matemáticas no son sinónimo de certezas morales. Y la salud es un valor que tiene que ser prioritario a cualquier otro planteamiento. Administración, con todos los respetos, médicos y pacientes deben ser las 3 ruedas de la mesa, de las 3 patas de la mesa que deben decidir. Eso de buscar un rendimiento es insuficiente a todas luces y parte de las lagunas que hay, particularmente en este punto que estamos comentando. Vamos a ver, hemos hablado un poco de visita al adolescente, vamos a ver qué hacemos con la familia. Hay una frase que yo creía que era de Confucio y hace poco me han dicho que era de la Madre Teresa de Calcuta. Son extraordinarios. Las palabras conmueven y el ejemplo arrastra. Esto es bastante bueno para las familias. Dicen, es que el adolescente no habla, mira y oye. O sea, la vista y el oído, aunque no hable, lo tiene muy pendiente. ¿Qué entendemos por educación? Cada cual tiene su concepto, yo les digo uno. La educación podemos entenderla como el proceso que transforma, mejora o matiza al individuo biológico en individuo social, por la transmisión y aprendizaje de la cultura de la sociedad, de la familia y del entorno. Todos somos genética y entorno. Educar es formar mujeres y hombres con criterios propios para enjuiciar la realidad y decidir lo que deben hacer con iniciativa y aptitudes prácticas para utilizar y, en su caso, modificar el entorno donde se mueven. Educar, no está mal decirlo, es poner límites a la realidad y la sensatez, la prudencia y la mesura son palabras casi olvidadas que tienen plena vigencia. Hay que leer a los clásicos cuando Antígona ya nos dijo que la prudencia es el mejor patrimonio. ¿Qué le podemos decir a la familia? Sobre todo, hablar está bien, pero además de hablar, mejor también dárselo por escrito. Yo recuerdo que en las visitas que hacía, yo realmente al adolescente, tengo que decirlo, que los visité privadamente. Yo abrí mi consultorio en Provenza-Urgell durante 35 años y enamorado y es defensor de los adolescentes, y el que estaba 3/4 de hora estaba 3/4 de hora y el que estaba 1 hora estaba 1 hora, pero yo iba a casa y estaba relativamente tranquilo. No lo podía hacer en otro lugar. Nadie dio un portazo al salir en el tiempo que estuvimos allí visitando. Bueno, informaciones a la familia. La familia debe estar informada y apoyada, debiendo aprender, sobre todo si es posible, a manejar situaciones complejas, no hacer muchas respuestas emocionales porque se las tienen buenas los adolescentes también ante situaciones complejas. Insisto en la información escrita. Si lo oigo, lo olvido. Si lo leo, lo recuerdo. Si lo hago, lo aprendo. Es muy conveniente de que todo lo que le decimos quede lo menos de alguna forma escrito para que puedan asimilarlo un poquito después en casa y, desde luego, dedicar algo más de 6 minutos.
¿Qué le podemos aconsejar y sugerir? Como nos decía el doctor Sanz, los accidentes, la mortalidad. Hay mucha mortalidad por accidentes, motos, automóviles, armas, deportes de riesgo. Atención con el alpinismo, que no están muy claras allí las estadísticas de accidentes casuales o causales. Grupo de amistades, lo que es el consumo de alcohol, adicción a Internet, las ludopatías. Hablarles un poco. La lotería es una ludopatía también, aunque no le pongan ese nombre. Signos de anorexia y bulimia, si hemos captado algo en ese test de Patrick Alvin y nos ayuda algo la familia, pues podemos empezar a hacer una prevención precoz. Hablaremos un poquito de anorexia después. Depresiones, autolesiones, temas de ginecología en relación con el colegio, motivación y proyectos de futuro. Hay acoso, hay ciberacoso, dificultades escolares, abandono de estudios. Todo esto podemos informarle a la familia después de la visita del adolescente e intentar que con lo que hemos captado del adolescente, más lo que nos pueda decir la familia, pues ir haciendo. Decir adolescente no es sinónimo de patología. Vamos a ver, un 75% de adolescentes viven su adolescencia. Es una crisis y no es una enfermedad. Y viven y caminan y van bien. Ahora, hay un 20, un 25 que sí que están afectados y un 15 que puede ser grave. Y entre ellos, pues como ha dicho el doctor Sanz, el suicidio es algo que nos preocupa mucho y que también comentaremos en la medida de lo posible. Como hemos citado los clásicos un poco por distraerles, porque esto si no se endurece mucho, les voy a decir lo que Sócrates a través de Platón decía a los ciudadanos, así un poquito de distensión. Así hablaba Sócrates. Toda mi ocupación es trabajar para convenceros a viejos y jóvenes que hay que inquietarse menos por el cuerpo y las riquezas y más por el alma. Porque nunca me cansaré de deciros que la virtud no nace de las riquezas, sino al contrario, las riquezas nacen de la virtud y que solo de ellas nacen todos los demás bienes públicos y particulares. Así hablaba Sócrates. Si cuando mis hijos son mayores veis que prefieren la riqueza a la virtud, que sin serlo creen ser algo, atormentadlos, como yo os he atormentado. No dejéis de afrontarlos, si no se aplican a cosas que merezcan esos cuidados y se jactan de ser lo que no son. Esto nos decía Sócrates y yo creo que está vivo. Pero tenemos también clásicos modernos que pueden enseñar a vivir. Lo decía Nuccio Ordine, seguro que muchos de ustedes lo han leído, a este filósofo calabrés que nos dejó creo que el año pasado, con unos libros que son auténticas perlas que ayudan a vivir, como La utilidad de lo inútil, Clásicos para la vida, Los hombres no son islas. Lectura muy recomendada hoy en día para viejos y jóvenes, como decía Sócrates a través de Platón. Bien, volvamos al adolescente. ¿Qué objetivos le podemos plantear a un adolescente de una forma general? Todo adolescente es sujeto a persona irrepetible que merece un tratamiento generalizado, individualizado, pero de una forma global a un adolescente le podemos hablar de ciertos objetivos si hay un punto de confusión o un déficit familiar. Primero, que sea un ser social, orientado si es posible hacia los demás, conocedor de su lugar en la sociedad, que tiene derechos y deberes. Y decir que la libertad no es una canción, sino que es algo que termina donde empieza la de los demás, porque no hay palabra que peor se use o más maliciosamente que el término libertad. Capaz de amistad y proyectos de futuro, que la amistad es un gran valor, el futuro, que funde una empresa o que una familia o lo que desee, pero que tenga un proyecto de futuro. Y una interpretación de la vida, vamos a llamarla filosófica, religiosa o ética, que le permita tomar decisiones importantes, que comprenda el comportamiento de los demás y que sepa también cuando él se ha desviado, porque tener conciencia de que las autopistas de la vida tienen unos límites y también los límites que podemos tener nosotros. El adolescente tiene derecho a buscar su propio espacio social y no aceptar obligatoriamente nuestro legado. Nosotros le educaremos, pero al final los pasos finales, ya lo sabemos, los que tenemos esta edad, muchos ya lo sabemos por experiencia, al final hacen pues lo que eligen ellos al final. Hay una frase muy buena de Erich Fromm, este psicoanalista, el del arte de amar, y esos que leíamos en los años 70, es buenísimo, de la Escuela de Frankfurt. Hay una frase que a mí me gusta mucho, y a ustedes también, por supuesto, y que seguramente la conocen como yo. El hecho de que millones de personas compartan los mismos vicios, no convierte estos vicios en virtudes.
Y el hecho de que compartan errores no convierte estos en verdades. Esto está muy bien dicho. Se fijó en Montaigne. Montaigne lo dice de otra manera y un poquito más largo. Eric Fromm leyó a Montaigne y está muy bien que lea los clásicos. A Montaigne hay que leerlo siempre. Los ensayos de Montaigne es una de las obras magnas de la literatura, como la Odisea, o como el Quijote, o como la Perla de Steinbeck. Patología psicosocial del adolescente. Vamos a entrar un poquito ya en patología del adolescente. Marie Choquet, también profesora mía y también amiga en París, era una epidemióloga de primerísimo nivel e hizo una encuesta de adolescentes a 14.278, todo Francia, con 274 preguntas. Qué bonita es la epidemiología. Otra gran epidemióloga, Anne Tours, es que los trabajos son de 500 páginas y no se dejan nada. Yo voy a hacer una síntesis de lo que encontró Marie Choquet hace ya unos años. Dificultades de sueño en adolescentes, 41%. Hospitalizaciones, 12,6%. Yo creí que no era tanto, pero luego veremos, cuando veamos algo de Patrick Alvin, una entrevista que le hice ahí en Crelny-Bisset, que el 40% de las camas eran de enfermos crónicos adolescentes. Es que hay enfermedades crónicas en adolescentes. Bueno, hospitalizaciones 12,6%, consumo de alcohol 40%, cocaína 1%, cannabis está flojo. Este 12 no, o me he equivocado al escribir, porque pasan de 20 normalmente en nuestras estadísticas. Heroína un 1%. Robos, 17%, en domicilio o fuera de él. Fuga del domicilio, 3%. Signos depresivos, 21,3%. Bulimias, anorexias, 25,8%. Estamos en tramo de 11 a 19 años. Medicamentos para el insomnio, ya un 17%. Conductas violentas, 41%. Ideas suicidas, 23,4%. Lo piensa con frecuencia, un 9%. Violencia física, 15%. Violación, atención, violaciones 0,8% en 14.278 jóvenes. No sé la proporción, pero es horripilante las violaciones. En conclusiones, es un estudio detalladísimo de muchos puntos. Sugiere un cuidado muy especial a repetidores, a los que estén en riesgo de ruptura social, riesgo de abandono de la escuela y aquellas que se encuentran, sobre todo aquellas. Ella dice que la adolescencia es peor en las chicas que en los chicos, en casi todos los niveles. Las que se encuentran mal en su piel, los que se autolesionan o riesgo suicida, tienen que tener un cuidado muy especial que luego ampliaremos. Y sobre todo, lo que pone en negritas mayúsculas, necesidad de actividades preventivas en escuela y centros de salud. Vamos a hablar un poco de las principales patologías y cómo quizá, vamos a ver, sí, aquí tenemos al doctor Josep Toro, es el creador quizá de la psiquiatría infanto-juvenil en Cataluña. El Hospital Clínic es un referente nacional e internacional y particularmente en anorexia, bulimia, trastornos obsesivo-compulsivos y el TDA, pues ha sido una figura internacional, ya es emérito, es un buen amigo, yo lo he invitado muchas veces. En el libro, si ustedes quieren descolgar de la web, hay 3 o 4 capítulos suyos, es un lujo haberse cruzado con él por la vida y continuamos siendo amigos y de vez en cuando nos llamamos. Bien, anorexia y bulimia, vamos a decir 4 cosas que ustedes saben, pero por centrarnos un poco, por si acaso también ustedes pueden ayudar de alguna forma, no sé si algún familiar, alguien próximo. El miedo intenso a ganar peso, la distorsión de la imagen corporal, verse gorda a pesar de estar delgada. Una que trabajaba la doctora Gila, Araceli Gila, en el equipo del doctor Toro, hizo un estudio muy interesante sobre recortar las siluetas a las adolescentes, algún adolescente también, pero es que la anorexia, la bulimia es 9-1, femenino, masculino, casi todo creo que eran femeninos. Recortaba la silueta y luego las ponía para que reconocieran la suya. Casi ninguna adolescente reconoce su auténtica silueta. Distorsión de la imagen corporal, reducción de peso por debajo de lo normal, como consecuencia del adelgazamiento pues puede parecer malnutrición, pérdida de menstruación, a veces hasta 3 ciclos, síntomas psicopatológicos, estado de tristeza, angustia, irritabilidad, aislamiento social. Es característica de las anoréxicas el perfeccionismo y la autoexigencia y también bajo nivel de autoestima.
También en un rango parecido y que a veces alternando está la bulimia nerviosa. Los síntomas que indican que una persona puede presentar bulimia pues son esos atracones, pérdida de control en la comida y más frecuente mecanismos compensatorios como ejercicio excesivo, diuréticos, laxantes, periodos de ayuno y síntomas psicológicos parecidos al de la bulimia. Aquí, cuando detectamos, por indicación del doctor Toro y otras figuras de este nivel, cuando detectemos esto, echemos un ojo a la familia. La relación familiar, maternal, paternal y anorexia están muy íntimamente ligadas. Quiero decir que a lo mejor necesita una terapia familiar, no solamente desplazarle al psicólogo, sino que a lo mejor hace falta como algo de grupo y que el psiquiatra de adultos pueda intervenir. Otro estudio epidemiológico muy importante que hubo sobre anorexia y bulimia de Steinhausen, sobre 3.147 personas con anorexia, encontró que entre los 4 y 10 años de evolución, el 47%, vamos a redondear, se ha recuperado, pero entre 4 y 10 años, los mejores casos, entre 4 y 10 años. Un 32% mejoraron, pero no se curaron. El 19% continúan tan anoréxicos como el primer día, pero, perdón por el último dato que les voy a leer, el 5% ha fallecido. Quiero decir que la anorexia y la bulimia vamos a poner la prevención primaria lo mejor y lo antes posible, porque tenemos este recorrido, entre 4 y 10 años es para que a algunos les va bien y no a todos. Vamos a ver a otra amiga por aquí, casi nada. Rosa Díaz. Rosa Díaz es psicóloga, también del equipo del doctor Toro, hizo su tesis doctoral en Columbia, en Nueva York, sobre la genética del alcoholismo. Es una súper experta en esto y en todo. Yo los pacientes, digamos, estos complicados, sobre todo de adicciones, cuando ya llevas 3 entrevistas o 4 y ves que no, esto no funciona, yo no tengo fama de duro, por lo visto. No de duro, que no ser duro, no soy eficaz quizá en este tipo de tratamientos. Rosa sí que sabe poner las cosas en su sitio y es un apoyo inmejorable. Dice que el alcohol es la peor droga que existe porcentualmente, peor que todas las demás. Ella sabe mucho de alcoholismo, ha trabajado mucho y el tema del alcohol lo tiene muy, muy por la mano. Abuso de drogas, pues el 22% de escolares de 14 a 18 años consumen cannabis en nuestro medio. Efectos del cannabis. Es importante que el adolescente, como mínimo, sepa, aparte de lo que le pueda vender, no sé, el intermediario, afecta a la memoria. Puede ocasionar desinterés por los estudios, eso está clarísimo. Igual que la mayoría de las drogas. La coordinación está reducida, dificultad para mantener la atención. Además, los consumidores presentan, por supuesto, más absentismo escolar, expulsados con mayor frecuencia, abandonan los estudios y más desempleo. Esto también, Celso Arango, el mismo que nos habló de los 14 años y medio como punto culminante de la patología del adolescente, que no se visita en atención primaria, dice que si hipotéticamente vamos a una región de África donde no entra la marihuana, por lo que sea, disminuye el 9% de trastornos mentales y de esquizofrenia. Está muy estudiado, quiero decir que no es una inventiva. Trabaja muy bien Celso Arango, no es que tenga amistad personal con él, pero sí que tengo admiración científica y lo sigo de cerca. Recordemos también que un cuadro psicótico, que puede ser pues, que venga después, no digo que todos los que empiecen con un porro les vaya a llegar el cuadro psicótico, pero que está demostrado la interrelación, un cuadro psicótico supone simplemente una pérdida de 14 a 15 años de vida. Esto es la gracia que puede suponer empezar con el alcohol, empezar con la marihuana, o empezar con, no sé, lo del fentanilo ya no me lo sé. A mí, particularmente, como ciudadano de esta querida Barcelona, veo que casi en cada manzana tenemos un museo de cannabis. Se ve que necesitamos muchos museos para esto. Yo cada vez que hago un recorrido nuevo, el fin de semana, veo un nuevo museo de cannabis. No sé, dice, se vende porque creo que dicen que es calmante o algo así. Dice, no sé si indicarán los riesgos. Por el tabaco, por ejemplo, sabemos que dice, ojo que mata. Se ve que el cannabis no hace nada. Y no sé si tienen responsabilidad ante cuadros graves, porque pueden desencadenarse cuadros graves, no sé hasta qué punto está la responsabilidad del que lo maneja. Yo, permítanme una pequeña salida del tema, yo prefiero ir al MENAC. Se le garantizo que es un museo muy positivo, donde
me conocen con cierta frecuencia y hasta le diré que en la barra, en el bar que tienen ahí en la primera planta, tienen una carta de tés de Daman Frère, que lo vemos muy poco por Barcelona, y ya con esto termino. La que nos sirve el té a veces me dice, con una nube de leche como siempre, quiero decir que yo soy habitual del Menac, que es una joya, ese gótico que tenemos allá, esos tiépolos, y es recomendable a lo menos decirle a un adolescente que en vez de los museos del cannabis se dé una vuelta por nuestro Menac. La doctora Rosa Díaz nos dice que es muy negativa la permisividad social sobre las drogas porque se pierde la posibilidad de solucionar los problemas de los adolescentes por otras vías alternativas. Actitud sugerida ante un drogadicto. Vamos a ver, este es un tema delicado, ¿no? La ha encontrado con las manos en la masa, no sé, no digo ya si pinchando o hemos encontrado a un familiar, a un hijo, a un nieto, drogándose. Sugerencias. Los padres deciden lo que hacen, pero sugerencias. No se ofusque, tarde 24 horas en actuar. Una actitud punitiva y brutal no soluciona el caso. La droga no es un camino sin retorno. No se considere médico infalible, diagnosticando y tratando. Yo soy médico y desde luego de infalible nada. Busque ayuda, por supuesto, en el colegio, en su médico, en su entorno, donde sea. Hay que buscar ayuda. Ha sido una detección precoz, es una prevención primaria, hay que buscar ayuda. Y una forma de hablar, quizá, que en algún caso es eficaz, si el cambio de conducta de este joven, es sustancial, puede decirle, oye, ¿sabes que me interesa todo de ti? ¿Tienes algún problema especial? No sé si me he sabido explicar bien, pero es que te queremos y aquí estoy para ayudarte si quieres contarme algo. Esto a veces abre puntos de diálogo. No hay que desanimarse en la lucha, no es una batalla de un día, pero lógicamente hay que luchar. Quizá pueda necesitar un tratamiento personalizado. Les voy a comentar una anécdota personal, porque para que no todo sea teórico, yo estuve dando en el Palau Macaya una conferencia, me parece que era de temas de estos de adicciones, y recordé que una conferencia magistral que muy corta, 15 o 20 minutos, y terminó, hablaba de bioética, dice, para el adolescente 3 palabras en cualquier momento, así como el doctor Foli Camarasa eran los golpes de besos, él nos dijo 3 palabras, compasión, respeto y prudencia. Bueno, pues cuando comenté compasión, respeto y prudencia, ¿sí? Cuando dije esto, en el coffee break se me acercó una señora, vamos a decir, así un poco asombrada, dice, oiga, doctor, usted ha dicho esto, yo tengo un caso que no es así, es que se drogó y está por Viella, al lado de un contenedor, creo que le dan alguna comida, o no sé si alguna ropa, pero no tiene casa, y es que se fue de casa y la norma del grupo, digamos, donde se mueve, no quiero decir exactamente qué tipo de congregación, el que se haga, que la pague. Aquí los padres no tienen que dar ni un paso y ya volverá él si quiere. Dice, y esto es lo que se está haciendo desde hace muchos años. Y me dice usted esto, digo, sí, se lo digo y se lo reafirmo. Bueno, esta señora muy educada, muy maja, muy culta, me pidió pues para hablar con ella. Con mucho gusto vino a la consulta una tarde, que no había secretaria, que no hubo teléfono, y estuvimos hablando largo y tendido sobre el caso y me dio muchas pistas. La novia abogada que había tenido, que ya la dejó. La familia, que no se mueve ni un milímetro porque eso es una ofensa que no tiene precio y no dará ningún paso. Le dije, pues mire, este joven puede tener una enfermedad mental y necesita una familia más comprensiva. Este joven ha tenido una novia y c'est la femme, no sé qué vínculo tuvieron, que se aproxime la novia y que estén un poco atentos a todos los movimientos. A los 6 meses me llama por teléfono o nos encontramos en otra conferencia, ahora no recuerdo muy bien, dice, oiga, ¿sabe que la novia se ha acercado a él y han encontrado un trabajito? Digo, pues me da usted un disgusto brutal. Al año siguiente, en el mismo lugar, en el Palau Macaya, otra conferencia, y en el coffee break, parece que les estoy contando un cuento, ya voy a terminar, les garantizo que es cierto. Dice, ha quedado embarazada, tienen trabajo estable en, no sé, en unas pistas de esquí, y la familia, ante esto, se ha acercado. Digo, pues, muchas gracias. Compasión, respeto y prudencia. Acoso escolar, segundo punto. Todos no vamos a extendernos mucho porque todo el mundo en cualquier periódico, cualquier vanguardia del fin de semana les dirá más que yo y lo sabemos, pero un cierto enfoque, ¿no?
Entre los principales síntomas está el empeoramiento del rendimiento escolar, problemas de sueño, falta de energía. Esto es lo que afecta al afectado. Síntomas depresivos, tristeza, retraimiento, pérdida de interés por las cosas, miedo ante situaciones relacionadas con la escuela o directas para ir al colegio. Vamos a ver, todo esto ya lo sabemos y más, ¿no? Pero ¿cómo podemos actuar? La familia de los agresores debe ser informada y orientada. Y aquí es la escuela la que debe comprometerse en este problema y tener un plan anti-bullying. Hay muchas escuelas sensibilizadas. Yo esto es un tema que, en cierta manera, he publicado y me he movido en distintos ámbitos y en distintos colegios veo que hay sensibilidad para este tema. Existen métodos de prevención del acoso en diferentes países, volvemos a los nórdicos, empíricos y pragmáticos, donde han visto las evidencias concretas de las actuaciones programadas. Y entonces, en Finlandia, el acoso escolar está muy bajo, pero es que si los finlandeses abren en Marbella un colegio, consiguen el mismo resultado. Esto es trabajar con metodología, con epistemología, con hermenéutica, con resultados concretos exportables. Yo creo que no trabajamos tan bien nosotros. Sobre el ciberacoso, yo creo que es algo parecido. No quiero entretenerles demasiado. La autoestima se daña mucho, puede conducirse a la depresión. En mi círculo tengo que lamentar conocer 3 casos de autolisis en pacientes próximos a los 6.000 magníficas historias clínicas que tuve. Hablemos un poquito del fracaso escolar, donde estamos a la cabeza. Patrick Alvin, el test que hemos comentado, el director de Clínic Bicêtre de París, hablaremos luego de él. Fracaso escolar y prevención del abandono de estudios, a ver cómo hacemos esto. Como dicen algunos psiquiatras, Romeu, no tenemos que hablar de fracaso escolar. Fracaso escolar son 2 palabras que tienen que acabar en adecuado tratamiento. O sea, no decir que el fracaso escolar. ¿Cómo tratamos y conseguimos mejoras en el fracaso escolar? Si no, es un poco periodístico de impacto. Y con todos los respetos para el periodismo, que yo participo en muchos medios de este tipo. España lidera la Unión Europea pese a ser el país con más horas lectivas. Es un tema grave. Prevenir el abandono de estudios. Claro, yo no soy ningún pedagogo, pero soy un pediatra próximo a estos casos. En nuestro club de pediatría social teníamos tres grandes columnas, que era pediatría, pedagogía y psicología. Psicología y psiquiatría. Tuvimos a María Jesús Comellas como referente. Está también en el PDF que ustedes pueden bajar, María Jesús Comella, profesora titular que se encargaba de pedagogía, y todos aprendimos un poco de todos. Conseguir una buena comunicación entre el adolescente y sus padres, esto es elemental, ¿no? Con los padres y la escuela también es fantástico. Potenciar actividades extracurriculares, deportes escolares. El doctor Toro nos decía que el deporte es ansiolítico y antidepresivo, o sea que todo lo que sean deportes va bien. Hay una frase muy buena, muy bonita y muy difícil de hacer, muy poética, es de Luis Vives, un señor así, que está bastante no olvidado, pero muy distante, ¿no? Fue profesor catedrático en Oxford, en Lovaina, fue de Enrique, alguna Catalina de Aragón, me parece que era su lector, pero hay que rascar mucho para encontrar la vida de Luis Vives. Bien, dijo que hay que procurar el alojamiento de las abejas para que produzcan miel. Procurar en el adolescente el alojamiento de las abejas para que produzcan miel. ¿Y qué es lo que hacen las abejas? Van picoteando en los mejores lugares y cuando tienen los mejores ingredientes son capaces de elaborar la miel. Esto es lo que pide para los estudiantes. Lo había dicho antes Francis Bacon, pero es muy bueno que los clásicos lean a los otros, ¿verdad? Procurar el alojamiento de las abejas para que produzcan miel en la mente. Muy bonita la imagen y muy difícil, claro. Equipos de salud mental, la escuela tiene que tener equipos de salud mental atentos a signos de alarma. Toda comunidad tiene que tener un programa de prevención de estudios. Si tenemos de prevención de incendios o tenemos de prevención de accidentes, no vamos a tener un programa de abandono de estudios. Por supuesto que hay protocolos, pero hay protocolos. Queremos resultados evaluados. Hay algo interesante que es la figura del mentor o defensor del alumno. Y luego, ya digo que yo no soy maestro, pero las condiciones de la escuela son determinantes. ¿Cuál es la ratio?
profesor-alumno. Yo tengo contactos con Suiza y veo que a veces en clases de siete niños hay 2 tutores. En clases de 12 tienen un poco avanzados, también tienen 2. Bueno, la ratio profesor-alumno, la infraestructura, los recursos educativos y los métodos docentes. Cuando hay estas cifras, algo de esto que hemos comentado hay que estudiar, hay que analizar para que eso mejore. No tengo la receta puesta, pero sí que tengo las razones para pensar que en esto que les comento hay parte de esos resultados tan negativos que tenemos. Mentor o defensor del alumno. Cuando un profesor prevé un posible abandono de estudios por parte de un alumno, se recomienda que éste disponga de la figura de un mentor. Es algo original, no muy extendido, y en algunos sitios se lleva. ¿Qué tiene que hacer este mentor? Este mentor tiene que controlar y animar más directamente al alumno para que asista, por favor, regularmente a la escuela. Negociar los problemas que fueran surgiendo con los compañeros y profesores, supervisar las tutorías, conseguir una mayor participación del alumno en las actividades escolares, conocer sus aptitudes y procurar mejorar la autoestima. Cuando tenemos las aptitudes adecuadas, podemos estimular las mejores actitudes, sube su autoestima, sube su rendimiento y puede ser su modus vivendi. Conocer las aptitudes y estimular las actitudes, criterio individualizado y personalizado, mayor implicación de la familia. Todo esto puede hacer un mentor, el mentor del alumno, que abarca además casi todo lo psicosocial, un puente de enlace entre la familia, el alumno y la escuela. Indagar sobre las ilusiones y metas personales del alumno. No solo tiene que ser brillante en matemáticas, a lo mejor puede ser brillante en geografía. Hay licenciaturas en geografía y doctorados preciosos, ¿no? Quiero decir que buscar un poquito el punto donde mejor podemos apoyarnos. Clapaguet, un gran pedagogo suizo, yo creía que era francés, pero bueno, como Suiza y Francia siempre con los Rousseau y Pestalozzi siempre ha habido cambios geográficos. Clapaguet hablaba de adaptar la enseñanza de modo individualizado y fomentar la creatividad. Qué bueno esto en un alumno, ¿verdad? Que sea creativo y fomentárselo. Por supuesto, supervisar el mentor. Seguimos hablando del mentor, asistencia, servicios médicos y de salud mental, que idóneamente tendrían que estar en la misma escuela. Vamos a ver, servicios psicopedagógicos escolares, es que están muchas horas allí y se pueden hacer mucha detección, de acuerdo a que cuando vengan a nuestra consulta en media hora algo podremos hacer, pero un médico, un psicólogo en medio escolar, lo que puede hacer ahí es inmenso. En algunos colegios, yo he intervenido un poco indirectamente, les he dejado que pasaran el test de Patrick Alvin anónimo y detectaran allá, pues ha salido patologías, sospechas de patologías interesantes, sin que nadie sepamos lo que es, pero sí que es una referencia para hacer una campaña o para hacer algunos estudios por las patologías que están ahí inmersas, informando a los padres, etcétera, etcétera. Por supuesto que una causa del fracaso escolar que estamos hablando, como pediatra, tenemos en primer lugar que decir que hay problemas neurológicos, psíquicos, trastornos de lectoescritura, psicomotricidad, TDA, trastornos intelectuales, enfermedades crónicas que hacen que el nivel tiene que ser adaptado para él. Sabemos que toda persona, vamos a decir, disminuida, discapacitada, tiene muchas capacidades y cada cual tiene que encontrar su sitio. Hay que diagnosticarlo bien bajo el aspecto biocientífico y después dar la solución más adecuada. Todo escolar es un sujeto persona que merece un tratamiento individualizado y personalizado, como nos decía Clapaguet, enseñanza a la medida. Y vamos a entrar, ya para ir acabando, en el tema de la depresión. Aquí tenemos a un gran especialista sobre Patrick Alvin en temas de trastornos de conducta y es una referencia en temas de depresión y de autolisis, ¿no? Dirige la unidad de adolescentes, donde hay niños y hay adolescentes todos en la misma unidad. Para mí dentro de lo que he visto por Europa, es un hospital de referencia. Además, históricamente fue donde a los enfermos mentales les quitaron los grilletes y pudieron ser un poquito libres. Hubo un cuidado por los enfermos mentales. Es un hospital histórico que ahora está perfectamente adaptado en una construcción nueva donde se dedica únicamente a adolescentes. Me gustaría ver muchos de estos por Cataluña y por España. Me dijo
con una sutileza me atendió maravillosamente. No sonó el teléfono en las 2 horas que estuvimos hablando, ni la secretaria tenía ningún caso urgente que comentar. Se ve que tenía alguien que lo podía hacer. Me enseñó todo su hospital durante 1 hora más y la verdad que me quedé gratamente impresionado. Incluso estuve a punto de venir a dar algunas conferencias aquí en San Joan de Déu, porque iba un poco delegado con el profesor Jiménez, pero distintas incidencias hizo que no pudiera venir. Bien, vamos a ver qué es un episodio depresivo mayor y algo de prevención del suicidio. Como dice Patrick Alvin, director de la Unidad de Adolescentes, la depresión del adolescente necesita un diagnóstico precoz y puede presentarse, fíjese, de una forma un poco sutil, ¿no?, como una fatiga para pensar, un cansancio para salir, un rechazo del placer, un desmoronamiento de su imagen. Así hablaba él. También puede manifestarse conductas de riesgo automovilístico o práctica de deportes arriesgados. Y tal como les he dicho antes, 40% de enfermos crónicos estaban aquel día en su hospital, 15% de intentos de autolisis, 5-8% de anorexias mentales. Vamos a hablar un poco de la depresión. Los síntomas nucleares de la depresión son la tristeza patológica, la pérdida de interés y la capacidad de disfrutar, y una disminución del hábitat que limita el nivel de actividad y produce un cansancio exagerado que aparece incluso después de pequeños esfuerzos. Hay unos criterios, vamos a decir, internacionales, DSM-4, para catalogar una depresión, en la que de estos 9 ítems, que les voy a leer así un poco ligeramente, si hay 5, esto ya es un tema lógicamente ya de psicología, de psiquiatría, pero con 5 casos ya podemos catalogar y ya tenemos que activar los recursos correspondientes. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, según lo dice el propio paciente. Disminución de interés o de la capacidad para el placer. Pérdida importante de peso sin hacer régimen, o un aumento de peso más del 5% sin ninguna razón especial. Estas variaciones de peso. Insomnio o hipersomnia. Agitación o enlentecimiento psicomotor. Fatiga o pérdida de energía. Sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, que a veces pueden ser hasta delirantes. Disminución de la capacidad para pensar o para concentrarse y pensamientos recurrentes de muerte, no solo temor a la muerte, sino también ideación suicida sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para suicidarse. Quiero decir que en el momento que encontremos una sintomatología próxima hay que actuar de la forma más rápida, y una de las cosas que nos dicen que donde mejor se puede actuar es en el colegio. La OMS dijo que el mejor enfoque para la prevención del suicidio es el colegio, con un equipo que incluya a maestros, médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. El suicidio es un fenómeno multidimensional y multicausal que precisa apoyo familiar, escolar y medidas legales. Hablaremos un poquito de la prevención y de la escuela como espacio de prevención. Ese adolescente, insisto, ese 15%, no vayamos a meterlos a todos en el mismo sitio. Hay adolescentes muy felices que pasan su periodo de adolescencia y no pasa nada más, pero estamos hablando de ese 15, 20, 25% de problemas que cuanto antes detectemos, mejor haremos el futuro. La autoestima del adolescente es importante, la familia y el colegio son fundamentales. La autoeficacia, las habilidades sociales, la búsqueda de ayudas en el ámbito de la salud mental. Hay quien, el psicólogo, el psiquiatra es un tabú que marca, fíjate que va al psicólogo. No, buscar ayuda en el ámbito de la salud mental, que es un especialista tan digno y tan respetable como cualquier otro. Y, por supuesto, familia, educadores y médicos. Buenas relaciones en el hogar familiar, proximidad física y afectiva, los golpes de besos que decía Foley Camarasa, respeto y confianza, diálogo y comprensión. Lo afectivo es lo más efectivo, dicen algunos. Integración social, los deportivos, amigos no tóxicos, ONGs, voluntariado, naturaleza. De este modo se relaciona, dialoga y son hábitos de vida saludable. Yo tengo una experiencia en la calle San Elías, donde vivo, la parroquia de Santa Inés. Hay veces que a las 7 de la tarde es que hay 50, 80 o 150 jóvenes que obstruyen la calle y están felices, no llevan ninguna cerveza en la mano, no llevan ningún porro en los dedos, y realmente no sé lo que les da el párroco, al que conozco y tengo muy buena opinión de él,
pero saben animar a la juventud y hablar a su estilo y evitarse toxicidades correspondientes. Quiere decir que si encuentran una parroquia donde se conecte el adolescente, como puede ser la de, ya le digo, Santa Inés en la calle San Elías, eso debe ser una maravilla y una buena salida para que sepamos dónde están nuestros hijos o nuestros nietos y el ambiente teóricamente saludable que ahí se respira. Desde luego está perfectamente organizado y esto ya viene de muchos años atrás. Boris Stendhal, un buen amigo, además muy conocido también con Mansión, que son grandes especialistas en adolescencia, dice: al adolescente hay que darle un porqué y encontrará el cómo. Y además decía, la frase no es mía, es de Nietzsche, pero hay que repetirla muchas veces. Necesitamos un porqué para encontrar el cómo. Esa puede ser la salida de la resiliencia o de un adolescente en dificultad. Hay 3 tipos de prevención, como hemos dicho: primaria, que es reducir la incidencia con una adecuada información; secundaria, localizar la enfermedad en su inicio y detener el desarrollo, ese tratamiento pluridisciplinario que decimos; y terciaria, ya iríamos a lo de Patrick Calvin, ¿no? Ya rehabilitación, proyecto de vida, superar secuelas y acompañar. Vamos a ver, tal como dice la OMS, qué puede hacer la escuela como espacio protector. Quizá algunos se va a sorprender de lo que nos dicen las estadísticas bien hechas. De 25 alumnos de cada clase, estamos hablando de depresión, de cada 25 alumnos, 3 tienen ideación suicida, de cada 25. 1 está planificando, 1 se autolesiona y 1 realiza una tentativa. Vaya. Lo que tenemos con 25 alumnos en una escuela. Tenemos que de 25, 6 están en las puertas a lo mejor de cierta tragedia. Necesidades que debe tener una escuela según la OMS. El colegio, repito, necesita un equipo que incluya a maestros, médicos, enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales. No me importa repetirlo 3 veces. Material de salud mental, guías y protocolos, recursos pedagógicos, trabajo con las familias afectadas y programas de actuación. Volvemos otra vez a lo de siempre. Un equipo profesional, programado, con las ideas claras, unos objetivos razonables a cumplir, una intervención y unos recursos suficientes para que se pueda llevar a cabo y evaluar los resultados, que no siempre son los deseados, y caminos nuevos para soluciones nuevas. Esta es la forma que se tiene que trabajar en todos los aspectos y en este también. Protocolo de seguridad en jóvenes de riesgo autolítico. Hay que crear un equipo de planificación y seguimiento del que ya está declarado de riesgo autolítico. Observar y atender al alumno de manera diaria en espacios físicos del centro con personas asignadas para ello. No sé si así es un tema hospitalario, pero no. En el colegio también se puede llevar a cabo. Habrá que deslindar unos casos de otros. Acompañamiento permanente del alumno. El tutor debe llevar el diario de seguimiento, elaborar un trabajo específico para el alumno y coordinar continuamente con salud mental y servicios sociales, individualizando cada caso. Este es lo que nos recomienda la OMS para prevención de suicidio, donde, aparte de atención primaria del pediatra y del equipo extrahospitalario, lo lleva al colegio, donde eso mismo se debe replicar para esta atención personalizada. Y ya paso a las consideraciones finales. Antes quiero presentarnos al querido doctor Vilardell, porque en relación médico-paciente es alguien fuera de serie que a todos nos ha enseñado, y es un lujo tenerlo como amigo, y que además hace pocas semanas le invitó también el doctor Sanz aquí y nos maravilló con una conferencia. Lo hacía más que nada, esta entrevista fue cuando escribió un libro, Ser médico, el arte y el oficio de curar. Bueno, con todo esto que hemos visto, unas consideraciones finales, si pueden servir de alguna forma, es que la atención al adolescente es incompleta. En atención primaria, que digo que es el objeto que me he marcado, es una laguna existencial que alguien debe intentar cubrir. Hace falta estudios epidemiológicos de gran calado, de hecho ya se han hecho algunos, pero cuanto más calado y más profundicen mejor. Y yo creo que, no sé, las fronteras están para pasarlas, ¿no? Francia, bueno, pues hay una pediatría social. ¿Cuántos estábamos en Francia en el club de pediatría social? Pues el que les habla.
Bueno, ¿y por qué? Es que no sé si estamos todavía con Napoleón, no sé, no lo sé muy bien, pero no sé, la riqueza intelectual que hay en temas de pediatría y lo poco que estamos relacionados, pues a mí no sé, simplemente es un comentario. Yo estoy muy contento con mi formación y continúo con ellos y me ha sido muy útil y me gustaría que algunas cosas se hicieran más aquí, que nos moviéramos más o en Estados Unidos, donde está la referencia fundamental, y hace falta buena formación para formar equipos, para decidir bien. Estudios epidemiológicos, el déficit asistencial de los 14 años es algo increíble. Otra cosa que hemos visto es que la licenciatura en medicina, en pediatría, no se da suficiente, no se le da entidad suficiente a la adolescencia como nos gustaría a todos. En algunas reuniones y publicaciones de la adolescencia se ha insistido mucho en esto, que pediatría tiene que ser más amplia en temas de adolescente. Igual que la especialización en pediatría necesita un periodo importante del mismo a la adolescencia, porque luego, cuanto más sensibilizado esté ese pediatra, mejor podrá captar el interés de la adolescencia. Desde los 11 a los 20 años se debería realizar una visita médica a todos los adolescentes, incluyendo un cuestionario tipo Patrick Alvin o otro que sea mejorable para adolescentes. Pero ¿a quién se debe visitar? A todos los adolescentes. Estamos hablando de colegios, de formación profesional y de universidad. ¿Qué visita reciben los universitarios normalmente? Un carnet de salud. En algunos países hay un carnet de salud donde se apuntan las incidencias y puede ser una referencia importante, junto con temas también de educación sanitaria que en el mismo libro están escritos. Una sugerencia que lanzo aquí, que no es mía, sino que la comentamos bastante, es la formación de cátedras universitarias de adolescencia. ¿Y qué nos está diciendo este pediatra? Cátedras universitarias de adolescencia. ¿Y qué quiere decir esto? Pues muy sencillo. Antes las cátedras solo había una, ahora en cada servicio hay muchas cátedras. ¿Por qué no se puede hacer una cátedra de adolescencia? ¿Cómo nació la pediatría? La pediatría, algunos de ustedes lo saben, si hay alguno que no lo sabe yo se lo comento, hacia 1890 la pediatría era la cola de la ginecología. O sea que el ginecólogo traía al niño al mundo y veía ahí un niño pequeño y algo le hacía, ¿no? Y bueno, pues la alimentación, pues algún cuidado y voy al parto siguiente. Eso era la pediatría, hasta que se fundaron las cátedras de pediatría. Aquí en Barcelona, sin ir más lejos, hemos tenido 2 pediatras de altura internacional. Estuvo Andrés Martínez Vargas durante 30 años, que estuvo viajando por toda Europa, trayendo aquí todas las vacunas que aparecían por todos lados. Aquí importó el kindergarten, aquí importó unas escuelas para madres. Tuvimos luego al profesor Cruz Hernández, gracias Ofelia, que te veo aquí, su hija está aquí presente, que ha sido una maravilla, un semillero de pediatras que ha colmado de 8 o 10 cátedras por España y que nació porque se decidió que que la pediatría se separaba de la ginecología. Si separamos la adolescencia de la pediatría y aparecen figuras de este calado y de esta entidad, es que el adolescente va a estar bien atendido. Cuando nos aparezca un doctor Cruz en adolescencia, un profesor Rothman, un profesor Vilardell, una figura de estas características, esto va para arriba. ¿Cómo apareció la histología? Cuando apareció Cajal es cuando empezó a subir. Necesitamos cátedras para darles entidad, para asistencia, para docencia, para investigación, para que en esas unidades no solamente estemos allí para estar bien, hace falta que las familias tengan conferencias, tengan ciclos, tengan talleres, se impliquen en temas de los hijos. Estoy hablando de adolescencia, que sea algo paralelo y los servicios que sean de adolescencia y de la familia. El papel de la escuela es determinante, por supuesto, en temas de salud, nos lo dice la OMS, y desde luego un espacio donde están 8 horas los alumnos para estudiarlos es inmejorable en la detección y seguimiento de estas patologías psicosociales, disponiendo de equipo psicopedagógico y médico. Yo recuerdo a un amigo que participaba también en el Club de Pediatría Social, José María Domènech Pardo, nos dejó una frase sabia. Dice: el maestro debería tener los conocimientos de un médico y un médico debería saber enseñar como un maestro. Qué bueno sería esto. Y ya les dejo con una frase de Habermas, uno de los filósofos críticos
mejores que hemos tenido en estas últimas décadas, no tengo constancia de que, aunque tendrá muchos años, no tengo constancia del final. Dijo, así, una frase un poco lapidaria, que la política sanitaria debe operativizar las verdaderas necesidades de la realidad expuesta por los profesionales, no por otros. Los profesionales son los que deben dar las propuestas y los políticos solo están para operativizar. Es lo que les he intentado exponer. Y quiero terminar como comencé, recordando al doctor Cruz Hernández, hace un año que nos dejó, en la última entrevista que le hice, en su domicilio de la calle Ganduxer. En este 9º tratado me pidió que hablara del desarrollo psicosocial del adolescente y le quiero dar las gracias con unas líneas que le agradaban de un modo especial, ese punto humanista que tenía. El médico humanista, va dedicado a él, no es solamente un técnico en salud. Todo lo orgánico es humanamente psíquico y todo lo psíquico humanamente orgánico. Además de los conocimientos médicos científicos, debe ser intelectualmente ambicioso para conocer todo lo relacionado con la actividad y la vida del hombre: literatura, historia, sociología, antropología, bioética, filosofía. En cada tratamiento médico, el profesional crea una obra nueva que tiene vinculaciones con todos los dominios de la ciencia y de la vida y, por tanto, del arte, de la filosofía, de la religión. La medicina puede hacer compatible el humanismo y el gusto por la ciencia. ¿Hay más bella profesión sobre la tierra? Profesor Cruz, aunque su voz se haya apagado, el resplandor de sus pasos sigue iluminando nuestro camino. He dicho. Joaquín, muchas gracias. Extraordinario. Gracias. Muchísimas gracias por tu extraordinaria conferencia, por su metodología, por el contenido. Muchas gracias. Si te parece, abriremos un diálogo. Sí, sí, seguro que habrá preguntas. Siempre me gusta aprender. Sí, sí. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sobre todo, muchísimas gracias por tu charla, que una vez más ha tenido ese carácter de cargas de profundidad. Hay que saborearla en los días sucesivos, porque la cantidad de información es enorme. Creo estar de acuerdo en que los problemas que atañen a nuestra adolescencia vienen dados por una pérdida de valores en la sociedad, que es evidente, a la vez que hay muchas cosas que influyen. Hemos hablado de las drogas, pero también de una ínfima educación primaria, creo yo, sin olvidar cosas como la televisión, ¿no? En fin, uno recuerda de su propia infancia, de su propia adolescencia. Yo estudié también en Zaragoza en un colegio religioso. ¿Qué colegio era? En los Maristas. Maristas. Donde un edificio muy bonito, ¿verdad? Sí, aquí pero se lo han vendido. Sí. Sí. Pues bien, allí éramos alrededor de 800 alumnos, unos 30 por clase. Que era de élite, la pedagogía de élite era Maristas. Bueno, en aquella época. Yo estoy contento. Perdón, continúa, por favor. Sí, y quiere decir que durante los años, creo que fueron 9 años allá, no conocimos ningún caso de suicidio, ni de acoso escolar, ni de nada. Bien es verdad, y esto lo digo un poco en broma, que teníamos ciertas actividades extraescolares, como era citarnos para darnos de puñetazos por cualquier disputa en los patios posteriores al Palacio de los Zaporta, cuya calle no tenía salida. Aquello ayudó mucho, sin duda. Gracias, una vez más. Sí, quizá eran otros tiempos. Yo recuerdo al doctor Foli Camarasa, que decía que con los que tenían ingresados como complicados, que comían todos en la mesa y tal, y que había una relación muy estrecha, que la conflictividad era menor. Dice, pero no había drogas. Es que ha sido la entrada de la droga la que nos ha desnivelado por todas partes, y que tengamos un museo ahora en cada manzana, pues no sé cómo vamos. Gracias por tu aportación. Sí, yo también en aquella época, porque tampoco nos llevamos mucho, yo estudié en los jesuitas,
otro colegio. Estos casos de acoso, había algún puñetazo a la salida en el callejón de Rodón, pero normalmente sí, de esto de si hubo algún caso también se tapaba mucho de ahí las cosas. Si hubo alguno, no, yo no tuve noticias tampoco. Es que, bueno, también los jesuitas de estos de 2 metros y con sotana hasta abajo, desde luego imponían, imponían. No, tengo muy buen recuerdo de ellos, pero quiero decir que impactaban, impresionaban y no te entraban malas tentaciones. Sí, una estupenda conferencia. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. ¿Este incremento de la tasa de suicidios a qué es debido? ¿Al bullying? ¿Al fracaso escolar? Porque además también, claro, este incremento de consumo de drogas debe ser porque gran parte de la juventud no está de acuerdo con su realidad cotidiana, ¿no? O sea, también hablabas también del colegio, pero también el maestro ha perdido autoridad, ¿no? La broma que has hecho de los jesuitas, actualmente que el maestro también tiene un poco de miedo, ¿no? de crear una situación un poco de dominancia, ¿no? Sí. Que a veces sería conveniente, ¿no? Sí, desde luego no, es una pregunta interesante y que es muy difícil la respuesta. Primero es que ahora ya se visualizan más los casos. Esto es cierto, aunque todavía no se... Por ejemplo, tengo entendido que todos los accidentes de moto no salen en la prensa, pero quiero decir que el suicidio ha salido del armario, por decirlo así. Se sabe más. ¿Cuáles son las razones? Por aquí hemos sugerido algunas, pero desde luego el tipo de sociedad que estamos ofreciendo, el tipo de facilidades múltiples en muchos campos, la droga como factor decisivo, la familia no está pasando sus mejores momentos. Esto también es evidente ahí. Y la adolescencia ya en sí es una etapa ya muy vulnerable, muy sensible. Si vemos el entorno social donde se pueden mover, pues tienen un espacio reducido para pasar por ahí. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias de familiares, del entorno, de la escuela, de la genética. Ojo, que también hay genética, que la función que tenemos es aceptar cómo están las cosas y no las podemos cambiar y detectarlas lo antes posible, porque se ha visto que esta detección temprana, ya sea en la escuela, ya sea en el consultorio pediátrico, ya sea en el consultorio del médico de familia, esta detección temprana es lo que detiene y hace que disminuya. Pero desde luego está muy revuelto todo, y detección temprana es el número 1 y organizado para la secundaria, que es la atención, y la terciaria es la rehabilitación. Esto es lo que de momento es el arma que disponemos hasta que no hagamos el mundo un poco mejor. Si me permites, quiero hacerte un comentario. Nos has expuesto de una manera muy extraordinaria el tratamiento del adolescente con problemas. Hemos llegado a la conclusión de que debe ser personalizado, debe ser de varios especialistas, estamos totalmente de acuerdo, y que requiere un espacio dentro de la dinámica de nuestra sanidad, esto estamos de acuerdo. Pero lo que me nos preocupa es la causa, ¿por qué hemos llegado a esta situación? Buda decía ya en el siglo V, somos lo que pensamos. Y entonces Aristóteles dijo otra cosa, a ti te gustan mucho estas frases lapidarias, a mí también. Aristóteles dijo una frase, a ver si estás de acuerdo, que dijo, el pensamiento condiciona la acción determina el comportamiento repetido crea hábitos, los hábitos estructuran el carácter, es decir, la manera de pensar, ser y actuar, y el carácter marca el destino. ¿Dónde se estructuran estos caracteres, estos hábitos que condicionan el carácter del niño? En la familia. Empieza en el claustro materno y es hasta los 7, 8, 9 y 10 años. Allí es donde se estructuran los valores reales de la persona. Evidentemente el entorno, como has dicho, colegios, el ámbito social también. Pero yo creo que lo más importante es la familia. Y la familia en nuestra sociedad se ha preocupado muchísimo para desestructurarla y vemos los resultados. Entonces, para mí, educar, me da hasta un poco de miedo decirlo delante tuyo, educar para mí es estimular, es desarrollar la autoestima del niño. Y esto se hace convenciendo, no venciendo. Y la principal arma es el amor. Pero esto no se hace en las familias.
jóvenes. Y lo que estamos viendo es lo que nos has contado. Yo creo que tanto hay que actuar sobre el adolescente enfermo, como tú has explicado muy bien, de una manera multidisciplinaria, personalizada, en un espacio reconocido. Esto es lo que estamos discutiendo en el colegio y en la consellería, un espacio reconocido para el adolescente. Tiene suficiente entidad para que sea reconocida así. Pero para la familia hay que hacer algo también, ¿eh? Creo que es muy importante, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Estás de acuerdo con esto? Completamente. Aristóteles, bueno, en aquellos tiempos cuando definía Aristóteles o alguien familiar, ¿no?, definía a los adolescentes, ya se parecían bastante a la definición actual. Lo que sucede es que, claro, el adolescente en aquella época, pues como era pelear y guerrear, el concepto, creo que fue en el Palacio Strozzi de Florencia, donde se le empieza a la familia a darle un espacio al adolescente, porque el adolescente era alguien que crecía, que se peleaba. Los griegos creo que a los 9 años le daban una lanza y tenían que venir con un león, si no era. Quiero decir que el tipo de educación un poco que se daba en aquella época es que no existía la adolescencia prácticamente, pero los comportamientos eran parecidos. Y desde luego Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno y fue capaz 14 años y fue capaz de hacer un buen Alejandro Magno. Educadores como Aristóteles hay, desde luego que no hay muchos. Y yo lo de la familia, recuerdo hablando con Laín Entralgo, decía, la familia debía ser como el escudo de la Sorbonne, fluctuat nec mergitur, fluctúa pero no se hunde, dice, pero no lo escriba esto en el artículo, pero está muy hundida, está muy hundida. Por eso, en estos centros claro, yo voy un poquito a la parte, digamos, de patología, en los centros de salud del adolescente y de la familia. O sea, pediatra, adolescente y familia son 3 ruedas que deben girar. No estamos ya en los 0-7 años, ¿de acuerdo? Y que es vital y fundamental. Pero a esa familia implicada en este tipo de adolescentes hay que darle información escrita. Pero mire, aquí tiene el programa de actividades. Tiene para la anorexia, habla el doctor tal el martes. La entrada es libre en este auditorio que tenemos aquí a la derecha. Para la depresión viene un psiquiatra de Burdeos y le va a hablar y además va a comentar todo lo que quiero decir, que independiente del antidepresivo que pueda salir en una receta, si es que sale, tiene que salir el diálogo, la información a la familia y formar el triángulo entre adolescente y familia conducido por el profesional. Quiero que la familia es la base y dentro de la base que es la familia, la escuela. La escuela tiene que tener todos los datos que la OMS le pide para que ese esté bien atendido médicamente, la familia bien informada y individualizando cada caso. Cada adolescente, como ya has dicho, es un sujeto personal irrepetible que merece un tratamiento individualizado y personalizado. Y la autoestima y la autoeficacia y el entorno social que le podamos buscar, pues puede, como hacemos en la medicina, curar, aliviar o consolar. Esas son las funciones fundamentales que tenemos. Y me alegro mucho de lo bien que has nombrado a Aristóteles, porque todo lo que se le diga para este gran sabio es poco. Muchas gracias por tu aportación. Todos aprendemos contigo también. Joaquín, muchísimas gracias. Perdón, es que yo he mirado antes de hablar yo, pero nadie ha levantado la mano. Bueno, no, muchas gracias. Verdaderamente impresionante la capacidad de comunicación y el conocimiento. Pero a mí lo que me preocupa más, ¿dónde están los padres? Porque aquí todos somos abuelos o tíos. ¿Dónde están los padres? No pueden. Pero claro, esto tan maravilloso que has hecho, que has expuesto, es estupendo. Pero nosotros ya estamos en una etapa que tenemos que hablar con los hijos van agobiados. ¿Cómo es la vida actualmente de los hijos? De estos padres me refiero, para que puedan después comunicárselo con sus hijos. Ahí está quizá el punto. Y después también, en un principio, también has hablado de que no hay esta posibilidad de darlo a todo el mundo esto. Entonces, ¿cómo lo comunicamos? ¿Cómo lo hacemos? Perdón. Gracias. No. Me parece muy, muy razonable todo lo que me está comentando. Yo uno de los temas que precisamente publiqué en Editorial Douane, me lo pidieron los franceses, el libro de pediatría social, son los efectos de la separación y el divorcio en los hijos. Eso lo tengo publicado y anda por ahí por las redes, ¿no?
O sea, es un capítulo de unas 28 o 30 páginas que está pues con toda la documentación que pude conseguir y todos los estudios que se han hecho sobre el particular, ¿no? O sea, la familia, y yo lo siento porque hay muchas razones para, a lo mejor, para separarse y para divorciarse. Seguro que habrá razones, pero lo que sí que es seguro es que la repercusión en los hijos es tremenda. Es tremenda y dentro de estas patologías, como muy bien decía el doctor Sanz, siempre referidas a la familia, la de si tenemos un 50% de divorcios, ¿a dónde vamos? Estamos preguntando cuáles son las causas en la sociedad, ¿no? Bueno, puede haber divorcios muy bien, muy razonables y que no afecte a los hijos, pero una de las razones es la inestabilidad familiar y el que cada cual campe a su manera, ¿no? Sí, le doy la razón de que ahí están. Bueno, los padres están trabajando, a lo mejor están trabajando. Sí, es curioso. Hay sitios donde a las 4 de la tarde, lo digo por familia, a las 4 de la tarde les dan una patada para que se vayan a casa y cuiden bien a la familia. Es una de las cosas que podemos conseguir, que pagaran dignamente el trabajo de 9 a 4 y que no hubiera que hacer nada. A mí me tocaba 3 días a la semana llegar a casa a las 9, 9 y media de la noche para ir tirando. Así son los tiempos, ¿no? Quiero decir que tocar el tema familiar, que no es el que he tocado yo hoy, porque otro lo haría mejor, es fundamental. Y la inestabilidad familiar, desde luego, para los hijos, no solamente en estos campos, sino en otros muchos, es algo... Y no hay padres, desde luego, hoy aquí. Bueno, a lo mejor sí que hay alguien, que a lo mejor tenemos aquí a la doctora Ofelia Cruz, la dignísima representante de este señor, de este gran amigo que tenemos en la pantalla, que ha hecho un esfuerzo y nos ha acompañado. Muchas gracias, Ofelia. Buenas tardes. Primero felicitar al doctor Sanz y a usted porque lo magníficamente que lo han explicado. Yo quería hablar desde la práctica. Yo he sido directora de un centro y, bueno, pienso que está muy bien hablar y decir y hacer planes, pero que hay que actuar. Porque, como dice la Biblia, quien a base de palabras añadió un codo a su estatura. O sea, cuando me refiero sobre todo a lo del acoso escolar, cuando hay hay que tener, el claustro de profesores debe estar informado que cualquier pequeña cosa en el primer momento en que se vea debe pasar un aviso a dirección. Y la dirección del centro, compuesto por el director, el jefe de estudios y el secretario, tienen obligación de en aquel momento arreglar esto. Y así lo hemos hecho durante muchos años. Es decir, cuando había un caso el profesor, que es el tutor que está siempre, a pesar que el director tiene también que pasar por las aulas y ver las cosas, se detecta qué pasa. Cuando el acosador o acosadores, porque nunca suele ser uno solo, empieza uno, los demás por miedo se unen a no saben bien. Entonces, el 98% de los casos, este niño tiene un problema. Y siempre se ataca a un alumno brillante y tímido. Entonces, la solución no era solamente palabras, sino que cuando venían, que tuvimos bastantes de estos casos, era, tú por separado, uno, por ejemplo, era normalmente en deporte bien, el otro era bueno en matemáticas y tal, que tenían que estar sentados juntos una semana. Y al cabo de una semana tenían que venir a verme y decir cómo iban las cosas. Y normalmente, incluso olvidados, venían, hoy nos hemos hecho amigos porque él me ayuda en esto, en lo otro. Es decir, creo que no solamente es una cosa punitiva, sino que deben darse soluciones. Estamos acostumbrados a decir que un gran equipo, sí que está bien que haya pedagogos y los psicólogos y todo, pero muchas veces venía la psicóloga y me decía, es que no sé qué hacer, porque este niño, ¿qué pasa? ¿Qué tal? Y solamente con palabras me decía, actuemos. Se cambia de sitio, se busca un tal. También una cosa que creo que se ha olvidado ahora en la educación es que no se dice lo que se espera. Es decir, yo acostumbraba a pasar por las aulas y les decía que cada curso era como una familia y lo que esperaba de ellos. Entonces algunos niños a veces decían, no, es que a mí me cuesta o tal, pero esperamos algo sin haber dicho que, o sea, que sean buenos estudiantes, que se comporten, que cuando lleguen niños de otro país lo acojan bien, que cuando un niño va en silla de ruedas 2 o 3 se queden siempre a la hora del patio con él, o sea, cosas concretas en cada uno. Y los resultados eran tan buenos que no tuvimos nunca que llevar una queja al Departamento de Educación, a pesar de que una vez nos dijo, no, es que en vuestro centro no hay problemas, que no, sí que hay problemas. Pero en vista que cuando se ha hablado a uno se ha solucionado, hemos pensado en arreglarlos nosotros. O sea que creo que deben estar implicados sobre todo los profesores
Y luego los padres también, que algunas veces, hemos dicho antes, que son los dos extremos, ¿no? Pasaba algo, un niño decía, me ha castigado el profesor. Pues el padre decía, pues algo habrás hecho, o le castigaba él también. Y algunas veces venía algún padre pensando que tenía que defender al niño. Y decía, mire usted, o sea, si quiere que el profesor no le llame la atención ni haga nada, pues está en una esquina jugando a las canicas, como ha sido el caso de su hijo este día, y no pasará nada. Pero luego, ¿qué pasa? Que fracasarán los estudios, fracasarán el trabajo. O sea, usted y yo hemos de estar en la misma dirección. Y gracias a esto yo creo que se podría conseguir, aparte de hablar, que también hay reuniones de padres que se hacen, explicarles qué esperamos de sus hijos y qué esperamos de ellos, porque efectivamente, como dice usted, las familias o están separadas o están diferentes, no viene algo, pero esto es más fácil de solucionar que el que dejar pasar las cosas y no ser capaces de decir qué esperamos de cada uno. ¿Qué esperamos? Que mejoren los alumnos, que haya también ahora hay un proceso en que se ha considerado que hacer deberes no era lo adecuado, pero nosotros no hemos salido tan mal, somos una generación que hemos tenido más horas de colegio, hemos tenido siempre que hacer deberes y muchos exámenes. Este curso pasado hubo escuelas que pasaron los alumnos de la ESO sin hacer exámenes como si hubieran aprobado. Entonces esto hace que la gente no esté motivada, o sea que examinémonos todos a ver en qué podemos mejorar, nada más. Muy bien, hombre, una experiencia muy ilustradora de una buena forma de actuar y que, bueno, yo creo que es exportable. Gracias por la aportación como pedagoga. Yo creo que a mí me ha tocado ir por algunos colegios, me han llamado por lo que sea para este tema y yo veo mucha sensibilidad, por lo menos lo que yo pude captar, por parte de las asociaciones de padres y madres, ¿no? Por parte de los profesores y, claro, se referían más que nada a casos ya pues con violencia, con sangre, a lo mejor, a la salida había hasta una navaja por ahí corriendo. Quiero decir que creo que estos casos domésticos creo que están muy bien enfocados, pero claro, los que llaman más la atención son quizá los de que está la violencia por medio, ¿no? Son los que salen un poco más en la prensa, pero creo que el buen hacer de tu colegio y de su directora yo creo que han sido estupendos y que el sentido común es algo que se debe aplicar y que si una forma ha demostrado su eficacia es exportable. Yo no sé si también entre intercolegial tenéis reuniones, pero lo que ha dado éxito de actuación, como muy bien ha explicado, pues yo creo que se puede exportar. Pero me parece que el bullying ya, bueno, lo que hay otras dimensiones, ¿no? Otras dimensiones que son las que también conviene hacer. No sé, los métodos estos, lo interesante es evaluar la eficacia y exportarla. En eso estamos todos de acuerdo. Ánimo y adelante, porque si Antes el niño tenía miedo del profesor, ahora hay profesores que tienen miedo de sus alumnos. Sí, ¿no? Y agresiones y bastantes depresiones a nivel de profesorado, porque las tensiones son muy fuertes. O sea, la salud mental del profesor es muy importante y otro tema a tener en cuenta es que esta marea negativa afecta también al profesorado, por supuesto. Bien. Gracias, muy interesante la aportación. Joaquín, muchísimas gracias. Es evidente que tenemos un problema importante en nuestra sociedad y ha sido muy oportuna tu conferencia, nos has documentado bien. Te lo agradecemos en nombre del Colegio de Médicos, de los aquí presentes, de los que están conectados. Muchas gracias por tu docta conferencia y creo que nos has ayudado mucho. Gracias. Ese ha sido mi texto.